análisis basados en el valor de la densidad y el valor de un campo magnético tan fuerte como el terrestre fueron los primeros en apuntar hacia la posible existencia de un núcleo de hierro en nuestro planeta. Más tarde, el descubrimiento de una cierta proporción de hierro en otros cuerpos celestes y los testimonios en este sentido aportados por los meteoritos fundamentalmente han llevado a proponer un esquema de capas concéntricas para el conjunto de la Tierra. La determinación de la profundidad de las diferentes capas se han conseguido gracias al estudio de las ondas sísmicas. Las refracciones y reflexiones de estas indican superficies de discontinuidad que podemos interpretar como cambios de composición química o como cambios de estado de la materia, o quizá como combinación de ambos factores. Para entender un poco estas conclusiones es necesario introducir algunos conceptos acerca de las ondas sísmicas y de su comportamiento. Cuando se produce un terremoto, se originan vibraciones que se propagan en todas direcciones, ocasionando un fenómeno ondulatorio. Una de las características más llamativas de las ondas es la de refractarse o incluso reflejarse, cuando encuentran una superficie de discontinuidad que separa dos medios de densidad diferente. Por otra parte, las ondas sísmicas presentan una velocidad de propagación distinta según la onda considerada. Las ondas primarias son más rápidas que las secundarias y por eso llegan antes, y la densidad del medio que atraviesan. Las principales ondas registradas por un sismógrafo son tres: las ondas primarias, longitudinales, el plano de vibración de las partículas materiales coincide con el de propagación de la onda. Su símbolo es P. También ondas secundarias, transversales. El plano de vibración de las partículas es perpendicular al de propagación de la onda. Es como símbolo S. Y ondas largas, que son las responsables de las sacudidas catastróficas del terremoto. Se originan en la superficie y se propagan con velocidad constante a lo largo de ella. Son ondas L. El estudio de los cambios de velocidad de propagación y de las refracciones de las ondas P y S ha permitido deducir que el interior de la Tierra está constituido por capas concéntricas esferoidales con propiedades relativamente constantes en toda su extensión, pero que varían con la profundidad. En efecto, cuando hay cambio en la dirección de propagación de las ondas, necesariamente éstas han debido cambiar de medio de propagación. Este cambio de medio puede deberse a características físicas, como la densidad o la rigidez, o químicas, es decir, su composición, o tal vez varias de ellas a la vez. Analizando minuciosamente, por tanto, las variaciones de estas ondas, los sismólogos han demostrado la existencia de varias superficies de discontinuidad bien definidas. La primera de extensión mundial es la discontinuidad de Mohorovičić. Separa la parte más externa y menos densa de la Tierra, la corteza, del resto. No se encuentra a profundidad constante, sino que oscila entre 30 y 60 kilómetros. La segunda discontinuidad de primer orden es la de Gutenberg, situada a unos 2.900 kilómetros de profundidad. Se acepta sin discusión que ésta limita el núcleo de la Tierra. Como discontinuidades de segundo orden, aparecen por encima de la de Mohorovičić la de Conrad, que no se detecta en toda la superficie terrestre. Debe de separar la envoltura externa de composición granítica continental de la zona subyacente, de composición fundamentalmente basáltica, oceánica. Su profundidad, variable cuando existe, se puede estimar alrededor de los 15 kilómetros como valor medio. Entre 800 y 1000 kilómetros de profundidad se encuentra la discontinuidad de Repeti, 950 kilómetros, cuya significación se puede discutir. La diferencia entre los materiales por encima y por debajo de la discontinuidad quizás sea sólo de coeficiente de compresibilidad, aunque algunos autores prefieren pensar en variaciones de composición de la materia. La última, situada a 5000 kilómetros de profundidad, es la discontinuidad de Weichert y separa un núcleo externo de otro interno. De acuerdo con estos datos, pues, se podría distinguir una corteza hasta los 50 kilómetros
de profundidad media, estructurada en dos porciones, la más superficial, continental, y la más profunda, oceánica, separadas por la discontinuidad de Conrad. Una segunda capa, el manto, hasta los 2.900 kilómetros de profundidad, y una tercera, el núcleo, que puede considerarse diferenciado en núcleo externo hasta los 5.000 kilómetros y núcleo interno, desde ahí hasta el centro de la Tierra. El hecho de que las ondas S no atraviesen el núcleo hace pensar que éste, al menos en su parte externa, sea líquido, o por lo menos se comporte como tal, puesto que es típico de los fluidos no transmitir las ondas transversales. Posteriormente a estas conclusiones, Gutenberg, en 1926, llamó la atención sobre el hecho de que las ondas sísmicas generadas en focos situados a profundidades entre 50 y 250 kilómetros tardaban más en llegar a los sismógrafos que lo que cabía esperar con los esquemas de que se disponía entonces. Además, las ondas P sufrían un descenso de velocidad de propagación de 8.1 a 7.8 kilómetros por segundo, alrededor de los 100 kilómetros, aumentando de nuevo a 8.1 alrededor de los 250 kilómetros. Simultáneamente, las ondas S variaban también de 4.6 a 4.4 kilómetros por segundo, para volver a alcanzar el valor de 4.6 sobre los 250 kilómetros de profundidad. Por todo ello, postuló que aproximadamente entre 100 y 250 kilómetros de profundidad existía un canal de baja velocidad de ondas. Si realmente existía ese canal de baja velocidad, buena parte de las ondas generadas en hipocentros situados entre 50 y 250 kilómetros de profundidad quedarían como atrapadas dentro de él. Todas aquellas que incidieran con un ángulo suficientemente bajo como para no refractarse sino reflejarse, no podrían salir ya de esa zona. El problema que esta interpretación plantea es el de explicar esa menor rigidez y, por tanto, descenso de velocidad de propagación de las ondas. Se ha postulado, aunque la cuestión sigue sometida a discusión y estudio, que quizá se deba a la presencia de un cambio de fase de la peridotita del manto superior. Podría estar o bien parcialmente fundida o bien presentar una menor rigidez, quizá por contener una pequeña proporción de agua. Este material, que se ha dado en llamar pirolita, explicaría la caída de velocidad de las ondas sísmicas por tratarse de un medio menos rígido que el sólido más superficial. De todas formas, parece claro que ese canal y la capa inmediatamente inferior a él tienen una enorme importancia desde el punto de vista dinámico para los materiales más superficiales. En ella, aproximadamente a los 100 kilómetros de profundidad, se daría una diferencia de comportamiento mecánico que justificaría la individualización de todos los materiales superiores en una unidad tectónica superficial, la litosfera. Debajo, incluyendo el canal de baja velocidad de ondas y hasta 800 kilómetros, o incluso más, se encontraría una capa de comportamiento algo viscoso, menos rígido, que se ha denominado astenosfera. ¿Se podría hacer llegar hasta la discontinuidad de Repetti? Esa es una duda no solventada todavía. En ella se ha dado en pensar que tendría su sede corrientes de convección de grandes dimensiones. El resto del manto sería la mesosfera y el núcleo constituiría la endosfera.